sabemos que hay un contexto donde las tasas de interés pueden seguir ajustándose, ¿no? Entonces, quiero que nos cuentes un poco ya de cara a 2026, qué podemos esperar del mercado de ahorro, de money market, por así decirlo, y qué oportunidades se pueden seguir presentando en este mercado. Siempre el cierre de año es un buen momento para pararse y hacer un balance y mirar hacia adelante, ¿no? Creo que hay tres cosas que un inversionista debería tener en consideración. Es importante definirle a la gente qué es lo más importante tomar en cuenta a cerrar el año, ¿no? Para poder tener bien claro lo que queremos de cara al 2026 y nuestro crecimiento como inversionistas. En la medida que esos recortes de tasas se den, lo que podríamos estar observando es buenos retornos en activos como la renta fija o la renta variable, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente me vas a dar una menor tasa por mis ahorros, lo cual hace que yo busque otras alternativas de inversión. Hablando del siguiente año, claramente en Perú inicia la campaña electoral, inician las elecciones, es un año electoral, para la redundancia. Entonces, siempre hemos visto a lo largo de la historia, sobre todo en el Perú, que el mercado suele moverse bastante durante la época electoral. Entonces, ¿qué consejos nos podrías dar o cómo crees que se podría comportar un poco el mercado en esta coyuntura? En la medida que no tengamos ninguna sorpresa relevante en el escenario electoral, no deberíamos ver grandes cambios en el tipo de cambio. Hola a todos, bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Interfondos Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Carlos Berholtz, CEO de Interfondos A. Bienvenido, Carlos. Hola Diego, gracias por la invitación, un gusto volver a estar por acá con ustedes. Bueno, Carlos, antes de empezar a hablar del 2026, que en realidad es algo muy valioso que por lo que hemos invitado el día de hoy, creo que es importante definirle a la gente qué es lo más importante tomar en cuenta a cerrar el año, ¿no? Para poder tener bien claro lo que queremos de cara al 2026 y nuestro crecimiento como inversionistas. Mira, creo que uno siempre el cierre de año es un buen momento para pararse y hacer un balance y mirar hacia adelante, ¿no? Creo que hay tres cosas que un inversionista debería tener en consideración, ¿no? Lo primero es evaluar o reevaluar los objetivos de inversión para los cuales esté invirtiendo, ¿no? Lo segundo, siempre es importante ver si es que la estrategia de inversión sigue siendo la adecuada. ¿Por qué? Porque los mercados van cambiando y uno debe aprovechar esas coyunturas conforme el contexto se vaya presentando, ¿no? Entonces siempre es bueno como asesorarse o buscar un especialista para revisar el portafolio y ver si es que hay que hacer algún tipo de rebalanceo en el portafolio, ¿no? Y evidentemente, como tercer punto, evaluar o tener en consideración cuál es el presupuesto que estoy dispuesto a destinar seguramente el próximo año a hacer crecer mi inversión, ¿no? Y ahí entramos en temas como recortar algunos gastos, si es que necesitamos hacerlo, o incrementar simplemente, digamos, el hábito de ahorro o de inversión que tengamos, ¿no? Sin duda, creo que esas son como las tres variables a tener en cuenta. Sí, claro, sobre todo para considerar por ahí algunos ingresos inesperados que puede tener alguna familia o realmente algunas personas que han incrementado su deuda, ¿no? Creo que puede ser muy valioso que la gente se replantee muy bien cada año su estrategia, ¿no? Sin ninguna duda. Se tiene que hacer cada año y dependiendo de los horizontes de inversión de los portafolios a los cuales uno como inversionista esté expuesto, debe ir haciendo estas revisiones periódicas, ¿no? Sin duda. Excelente, Carlos. Entonces, creo que es momento de empezar a hablar de lo que muchos seguro están esperando con este podcast, que es el año 2026, ¿no? Bueno, sabemos que hay un contexto donde las tasas de interés pueden seguir ajustándose, ¿no? Entonces, quiero que nos cuentes un poco ya de cara al 2026, qué podemos esperar del mercado de ahorro, de money market, por así decirlo, y qué oportunidades se pueden seguir presentando en este mercado. Mira, tú en la pregunta formulabas que las tasas podrían seguir ajustando. Yo quisiera hacer primero una aclaración o una acotación, ¿no? O una distinción, mejor dicho. Eh, Primero, ¿qué es lo que prevemos va a pasar en el mercado internacional y qué es lo que debería pasar en el mercado local?
por el lado del mercado internacional, sí se prevé que la Fed todavía tenga algunos recortes de tasa. Evidentemente, en la medida que esos recortes de tasas se den, lo que podríamos estar observando es buenos retornos en activos como la renta fija o la renta variable, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente me vas a dar una menor tasa por mis ahorros, lo cual hace que yo busque otras alternativas de inversión. Ahora, ¿qué podría hacer que eso sea incluso mejor para la industria de fondos mutuos? Que los recortes de tasas sean un poco más de lo que se ha pronosticado. Inicialmente se ha pronosticado dos recortes de más o menos 25 puntos básicos, pero si eso es un poco más agresivo, o ese recorte es un poco más agresivo, seguramente el mercado o estos mercados que te comento de la renta fija y de la renta variable correrán de manera más favorable, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad interesante para los mercados internacionales o para las inversiones que hoy tenemos, sobre todo con exposición a dólares. En el mercado local, por otro lado, no se prevén mayores ajustes de tasa. Sin embargo, sí lo que vemos es muchos eventos de liquidez en el mercado. Sabemos que estamos viendo liberaciones de FP, noviembre es un mes de liberaciones de CTS, diciembre es un mes de gratificaciones y luego a inicios del año tenemos entre febrero y marzo pagos de utilidades de empresas y algunas bonificaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, sobre todo en la primera parte del año, es un exceso de liquidez en el sistema financiero. Eso hace que los bancos tengan niveles de fondeo bastante holgados y que las tasas en alternativas de ahorro tradicionales sean un poco, seguramente tengan una presión a bajar. Eso lo que va a traer consigo es que los fondos mutuos sigan destacando sobre las alternativas de ahorro tradicional, como ha sido a lo largo de todo este año, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que estamos viendo. Debería ocurrir un poco el próximo año. Ahora, hablando del siguiente año, claramente en Perú inicia la campaña electoral, inician las elecciones, es un año electoral, valga la redundancia. Entonces, siempre hemos visto a lo largo de la historia, sobre todo en el Perú, que el mercado suele moverse bastante durante la época electoral. Entonces, ¿qué consejos nos podrías dar o cómo crees que se podría comportar un poco el mercado en esta coyuntura? Mira, efectivamente el proceso electoral es algo que cada 4 años, cada 5 años en el Perú mueve de manera representativa los mercados. Creo que este año se va a mover menos que en procesos electorales anteriores y básicamente por dos razones. La primera es porque hemos tenido procesos electorales complicados no hace mucho y el mercado ha demostrado cierta resiliencia, ¿no? Y eso es algo que el inversionista ya percibe. O sea, dice, oye, a pesar de las elecciones pasadas, el mercado se recuperó, ¿no? Y la segunda variable importante es que, como te decía al comienzo de este podcast, el inversionista peruano hoy es un inversionista más informado y como tal sabe que esta coyuntura electoral o estas correcciones que se puedan dar por el escenario electoral son transitorias y eventualmente podría representar incluso oportunidades de ingreso a los mercados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el escenario electoral puede traer consigo cierta incertidumbre, hoy creemos que el mercado lo va a tomar de una manera mucho más calmada que en ocasiones anteriores. Entonces, en función a eso, creo que es importante la repregunta sobre cómo aprovechar estas tanto oportunidades para esta volatilidad del mercado local o incluso, depende de lo que nos comentes, para también poder protegerse de esta volatilidad en mercados internacionales, ¿no? ¿Qué le recomendarías a estos dos tipos de posiciones que encontramos en diferentes inversionistas? Mira, hoy día el mercado y la industria de fondos mutuos ha ampliado de manera significativa la gama de productos que le da el inversionista. Y existen en general en el mercado de interfondos, claramente no es la excepción de esto, mucho más alternativas de inversión con exposición internacional. Eso lo que permite es que los inversionistas sigan
invirtiendo, valga la redundancia, su dinero, en este caso, en un vehículo local como es un producto de Interfondos, pero con exposición internacional. Esto lo que permite es que el cliente no tenga volatilidad de los mercados locales por situaciones como el proceso electoral en el Perú, ¿no? Entonces, creo que hoy día hay soluciones para los clientes que no quieren tener ese tipo de exposición. Por otro lado, también tienes el cliente o el inversionista que puede ver alguna corrección en el mercado o alguna caída en los mercados como oportunidades para entrar, entendiendo que todos estos procesos acaban siendo cíclicos y que eventualmente los mercados deberían recuperar su valor en el tiempo, ¿no? Va a depender de qué, del horizonte de inversión que tenga el cliente. Si el cliente está apuntando a un horizonte de inversión de largo plazo, seguramente las alternativas locales pueden ser oportunidades atractivas o interesantes. Mientras que si no tiene un horizonte de tan largo plazo, quizás lo que tiene que hacer es tomar mayor recaudo y escapar un poquito de la volatilidad local a través de estos vehículos con exposición internacional. Y ahí creo que es súper valioso el perfil de inversión de cada inversionista, Sin ¿no? ninguna duda. Creo que es importante ahí que podamos conocer bien nuestro perfil, ¿no? Ahí de repente nos puedes comentar sobre qué oportunidades podemos tener con nuestro perfil. Sí, o sea, sin duda el perfil es sumamente importante porque en función al perfil de inversión vamos a determinar a qué productos deberías ingresar para sentirte cómodo con la volatilidad de los mismos. Sin embargo, en este caso, como te decía hace un momento, la oferta es tan robusta ya en mercados internacionales que tenemos todo tipo de productos para esos clientes que hoy día quieren protegerse. O sea, no importa qué perfil tengas, hoy tenemos soluciones para todos los tipos de perfiles, tanto en el mercado local como en el mercado extranjero. Excelente. Y quiero cerrar esta parte de la coyuntura del 2026 con algo que ha sido muy relevante, sobre todo en los últimos meses de este 2025, que es el tipo de cambio. Hemos visto que el tipo de cambio ha ido disminuyendo en el último tramo del 2025. Entonces, quería saber un poco de tu perspectiva, qué podemos ver de cara al tipo de cambio para el 2026, qué oportunidad o riesgo generaría, ¿no? Y qué mensaje le darías a las personas que tienen estas preguntas y de hecho nos las hacen llegar muy, muy seguido. Mira, hace un momento hemos hablado del escenario electoral y eso es algo que, si bien es cierto, yo creo que no debería impactar como en procesos electorales anteriores, seguramente dependiendo un poco de los resultados de las primeras encuestas y de quién pase a la segunda vuelta, el tipo de cambio podría tener variaciones, ¿no? Ya sea un poco hacia arriba o un poco hacia abajo. En general, a nivel global y de manera estructural, la expectativa es que el tipo de cambio tenga una presión a la baja hoy día en el Perú, ¿no? ¿Fundamentado en qué? Principalmente en las reducciones de tasas afuera, que eso hace que muchos capitales busquen alternativas que les paguen más, como por ejemplo puede ser en el Perú, y vienen muchos capitales y eso presiona un poco el tipo de cambio a la baja, así como los eventos de liquidez que también vemos en el mercado de los cuales te hablaba hace un rato, ¿no? Hay muchos soles en la economía, sí, y evidentemente eso podría hacer que el tipo de cambio y la presión vaya un poco a la baja, ¿no? Entonces, en la medida que no tengamos ninguna sorpresa relevante en el escenario electoral, no deberíamos ver grandes cambios en el tipo de cambio. Bueno, Carlos, ahora entramos al último bloque, que es de planificación de metas financieras para el siguiente año. Entonces, quiero hacerte algunas preguntas que hemos ido recogiendo bastante y Sí. creo que es importante tenerlas, ¿no? La primera es, para una persona que ya está invertida en un fondo, ¿no? Con un horizonte de mediano o de largo plazo, ¿qué tanto le conviene, digamos, repensar su posición y de repente migrar hacia otro fondo sin necesariamente haber cumplido el plazo de inversión o debería mantenerse en el plazo de inversión por el cual ingresó a ese fondo? Lo vemos bastante, sobre todo en clientes que nos dicen, no, que el mercado de bonos está yendo por aquí o el mercado de renta variable está yendo por acá. Entonces, creo que es una buena oportunidad para aclararlo, ¿no? Sí, como en algún momento de la conversación te comentaba, siempre, cada cierto tiempo, hay que pararse y reevaluar
el tipo de activo en el cual estoy invirtiendo y la composición de mi portafolio, sin ninguna duda. También me hablas hace un rato o me preguntas sobre el horizonte de inversión, si es que el horizonte de inversión debería cambiar o no debería cambiar. Yo creo que lo fundamental y lo más relevante es que el cliente tenga o respete, que el cliente respete el horizonte de inversión inicial para el cual quería invertir. A partir de ahí, lo que debería cambiar es un poco el porcentaje de composición por producto dentro del portafolio de inversión. Y con esto lo que quiero decir es que los clientes deberían o deberíamos tratar de hacer que los clientes tengan un portafolio diversificado de inversión donde no solamente tengan un producto, sino tengan varios productos con exposición a distintos tipos de activos y mercados. De manera que conforme la coyuntura se vaya moviendo, voy tomando más posición o menos posición en algún tipo de activo o en algún tipo de mercado, ¿no? Eso lo que va a permitir es minimizar riesgos y maximizar ganancias. Entonces, eh, digamos, no me animo a decirte un cliente debería tomar una posición más de renta fija o de renta variable. Va a depender un poco de las expectativas que tenga el cliente y la posición actual que tenga el cliente. Para lo cual es súper importante que siga un proceso de asesoría y que tenga cercanía con su asesor de inversión. Bueno, justo que nos has mencionado sobre los portafolios de inversión, aprovecho en recordarle a nuestra audiencia que hace poco hemos tenido un episodio con Ronald Oshiro, que es parte del equipo de inversiones de Interfondos, donde nos explicaba cómo armar tu portafolio de inversión. Así que aprovecho y lo pueden revisar en el enlace en este video. Bueno, para continuar, mi pregunta va alineada con eso, ¿no? Hay muchas personas que están invertidas exclusivamente en fondos de money market y como bien lo hemos conversado, hemos visto que hay oportunidades que pueden sacarle más provecho que el money market en el mercado actual y en la coyuntura que se está viviendo. Entonces, ¿qué le podrías recomendar a estos clientes que tenemos hoy en día que solo tienen esa posición y que podrían estar buscando una nueva oportunidad en diversificar? Mira, en realidad los clientes que hoy están invertidos en Money Market están asumiendo un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que los productos de Money Market están teniendo retornos moderados a partir justamente de la reducción de tasas y más bien hay otro tipo de productos que no tienen un nivel de volatilidad muy relevante o una exposición de riesgo muy grande que acaban performando o que acaban dándoles retornos más favorables. Entonces es bien importante que el cliente diversifique su inversión y comience a tomar posición en otro tipo de activos que tengan mejor desempeño o mejor pronóstico de retorno para los próximos años y así maximizar el retorno que puede tener su dinero. Carlos, y para una persona que nos está viendo por primera vez o que recién se está animando a hacer su primera inversión, ¿qué le podríamos recomendar para que entre a invertir en fondos mutuos? Creo que lo primordial y lo más importante es que se anime. No tiene que ser un gran conocedor, de hecho no tiene que saber mucho de inversiones para poder acceder al mercado de capitales hoy día. Los fondos mutuos tienen esa virtud o ese beneficio que hace que el dinero sea gestionado por especialistas. Entonces, lo primero y lo principal es que se animen a probar los fondos mutuos. Lo segundo es que seguramente sigan un proceso de perfilamiento, que lo pueden hacer a través de un asesor de inversiones o también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma digital. ¿Para qué? Para que conozcan cuál es el tipo de productos que se adecúan más a su perfil. Pues creo que esas son las dos recomendaciones primordiales y le sumaría que definan objetivos de mediano y largo plazo para que puedan evidentemente comenzar a alcanzar sus metas. Bueno, Carlos, para cerrar el episodio del día de hoy, quería que nos puedas dejar a nosotros y a toda la audiencia que nos está mirando un consejo para poder arrancar bien este 2026 de cara a nuestras inversiones. Creo que el principal consejo que les puedo dejar es que la libertad financiera se construye con pequeñas decisiones, pero que tienen que ser constantes y los tenemos que ejecutar de manera disciplinada. Eso lo que nos va a permitir o lo que va a permitir a todos nuestros clientes es alcanzar los objetivos que se hayan planteado en el futuro. Bueno, Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que todos nos hemos llevado muy buenos consejos y estamos súper encaminados para arrancar este 2026.
Gracias a ti, Diego, por la oportunidad. Aprovecho para comentarle a toda tu audiencia que todavía no es nuestro cliente, que si quieren acceder a las mejores oportunidades de inversión lo pueden hacer a través de nuestra plataforma Ernie, tanto por la página web como en la versión app. Y también aprovecho sobre todo la oportunidad para agradecer a nuestros clientes por habernos acompañado todo este año y desearles lo mejor para este 2026. Gracias, Carlos, y gracias a todos por acompañarnos en este último episodio de la primera temporada de Interfondos Podcast.